Este es su informe de noticias del sábado 15 de mayo. Hasta 10 millones de contribuyentes podrían obtener un reembolso de impuesto adicional por desempleo. Biden se reúne con los beneficiarios de DACA sobre la reforma migratoria. Aquí tenemos todos los detalles. Es posible que reciba un cheque de estímulo sorpresa del IRS si presentó impuestos recientemente. 16 estados están poniendo fin a las prestaciones por desempleo reforzadas. ¿Será el suyo el siguiente? Aquí tenemos todos los detalles. Biden revoca la orden de Trump que prohíbe a los inmigrantes que no pueden pagar por atención médica. Y por último, la pandemia COVID-19 no ha terminado, pero el gran punto final está en el lugar, ya que más de 120 millones de estadounidenses están completamente vacunados. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, está revisando las declaraciones de impuestos de 10 millones de personas y comenzará a emitir reembolsos adicionales esta semana a aquellos que pagaron demasiado en impuestos por sus beneficios de desempleo en el 2020. La agencia dijo en un comunicado ayer viernes, el IRS identificó más de 10 millones de contribuyentes que presentaron sus declaraciones de impuestos antes de que el plan de rescate estadounidense del 2021 se convirtiera en ley en marzo, y está revisando esas declaraciones de impuestos para determinar la cantidad imponible correcta de compensación por desempleo e impuestos. Y agregó, esto podría resultar en un reembolso, una reducción del salario adeudado o ningún cambio en los impuestos. Los contribuyentes cuyas declaraciones de impuestos hayan sido procesadas recibirán 2 reembolsos de impuestos. El primero refleja cómo presentaron y el segundo reembolso refleja cualquier desgravación fiscal que obtengan en sus beneficios por desempleo, dijo el comisionado del IRS, Charles Redding. El IRS emitirá los reembolsos mediante depósito directo para los contribuyentes con información bancaria válida en su declaración del 2020. La agencia enviará un cheque de papel si esa información no está disponible. Los reembolsos estarán sujetos a reglas de compensación normales que incluyen impuestos federales vencidos, impuestos estatales sobre la renta, deudas estatales de compensación por desempleo, entre otras cosas. Si el reembolso se utiliza para pagar una deuda, el IRS emitirá un aviso por separado. En otras noticias, el presidente Biden se reunió el viernes con 6 beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA de la era de Obama, mientras renovaba un impulso para la reforma migratoria de acción. La reunión, que no estuvo abierta a la prensa, representa un esfuerzo de Biden para demostrar que la reforma migratoria es una prioridad, incluso cuando se centra principalmente en negociar con los legisladores sobre su plan de infraestructura de 2.3 trillones de dólares. Biden celebró 2 reuniones con legisladores esta semana en las que participaron republicanos en busca de un posible acuerdo bipartidista sobre infraestructura. Biden firmó una serie de acciones ejecutivas destinadas a hacer retroceder las políticas de inmigración de su predecesor, el expresidente Donald Trump, incluida una programación emitida el viernes que revirtió una regla del 2019 que impide que los inmigrantes que no tienen cobertura médica o no pueden pagarla obtengan cobertura gratis. En otras noticias, después de más de 2 meses, el IRS todavía está distribuyendo cheques de estímulo del proyecto de ley de ayuda COVID-19 más reciente.
y es posible que reciba un pago esta semana, incluso si ya recibió uno. El IRS acaba de emitir un nuevo lote de cheques de estímulo, este es el noveno desde el 12 de marzo. La agencia tributaria está enviando dinero a más de 1.8 millones de personas, a casi 1 millón de estadounidenses de ellos, incluidos algunos que anteriormente recibieron pagos parciales en la ronda actual. Millones de los últimos pagos, por un total de más de $1,000 millones, se destinarán a estadounidenses elegibles que no recibieron un tercer cheque de estímulo aún, porque el IRS no sabía cómo llegar a ellos con el efectivo, dijo la agencia ayer viernes. Es posible que los responsables de impuestos no tuvieran información bancaria actualizada y no pudieran poner un depósito directo en trámite. O tal vez no tenían la dirección postal correcta y no pudieron enviar un cheque de papel o tarjeta de débito prepaga, conocida como EIP. Si cree que tiene derecho a un cheque de estímulo pero aún no lo ha recibido o no ha aparecido su pago, es posible que el IRS no pueda encontrar la manera de pagarle hasta sus impuestos antes de la fecha límite del 17 de mayo, y la agencia tendrá la información que necesita para proveer el dinero faltante. En otras noticias, los gobernadores republicanos creen que recortar las prestaciones por desempleo obligará a los trabajadores de sus estados a ocupar puestos que deben cubrirse. Los gobernadores de todo el país han adoptado la idea de que la mejor manera de cubrir los impuestos de trabajo es recortar los beneficios federales por desempleo para los estadounidenses desempleados. Hasta el momento, 16 gobernadores republicanos han anunciado que sus estados se retirarán del programa de prestaciones suplementarias por desempleo del gobierno federal. Los estadounidenses elegibles para los beneficios estatales de desempleo continuarán recibiéndolos, pero el aumento federal de $300 por semana que se espera dure hasta el 4 de septiembre del 2021 terminará. El Partido Republicano nunca ha estado loco por el aumento de los beneficios federales para los estadounidenses de desempleo, incluso cuando su partido tenía la mayoría. En mayo del 2020, el ex líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que los republicanos tendrían que limpiar la loca política de los demócratas de pagar a las personas más por permanecer desempleados de lo que ganarían si volverían a trabajar. Al mismo tiempo, McConnell prometió que no habría un aumento de las prestaciones por desempleo en el próximo proyecto de ley de estímulo. No se salió con la suya en ese momento, pero parece que su sentimiento contra los beneficios mejorados por desempleo se quedó con los miembros de su partido. No hay duda de que algunos empleadores han tenido problemas para contratar empleados, pero no está claro si el problema se debe a la escasez de mano de obra. Heidi Sherloss, directora de política del Instituto de Política Económica, señala que sigue habiendo muchos más trabajadores desempleados que puestos vacantes y no se ha ofrecido una característica de la escasez de mano de obra típica o aumentos salariales significativos. En otras noticias, el presidente Joe Biden revocó ayer viernes una proclamación del 2019 firmada por el entonces presidente Donald Trump que impedía a los inmigrantes obtener visas a menos de que demostraran que podían obtener un seguro médico o pagar por atención médica. Biden dijo en su propia proclamación firmada el viernes por la tarde que la orden de octubre del 2019 no promueve los intereses de los Estados Unidos. Biden ordenó a los líderes de los departamentos de Estado, Salud y Servicios Humanos y Seguridad Nacional que revisen las relaciones o las regulaciones, órdenes, documentos de orientación, políticas y cualquier otra acción similar de la agencia desarrollada. Biden ordenó
a los líderes de los departamentos de Estado, Salud y Servicios Humanos y Seguridad Nacional que revisen las regulaciones, órdenes, documentos de orientación, políticas y cualquier otra acción similar de la agencia desarrollada de conformidad con la proclamación del 2019 y emita una guía revisada como apropiado que refleje su propia política. La acción representa el último esfuerzo de Biden para revertir la política de la administración anterior. Se produjo minutos después de que la Casa Blanca hiciera pública una orden ejecutiva que revocaba el Jardín Nacional de Héroes estadounidenses que Trump ordenó a construir el año pasado. Biden ha propuesto una legislación de reforma migratoria, pero se ha mantenido enfocado en su infraestructura y planes familiares, que dio a conocer a principios de este año. Los legisladores han presentado propuestas de inmigración similares en el Congreso, pero hasta la fecha no ha habido un movimiento significativo en ninguna legislación. Y los demócratas y republicanos siguen estando muy separados sobre cómo abordar el problema. Y por último, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dijeron pueden reanudar las actividades que realizaban antes de la pandemia siempre que sea uno de los 36% de los estadounidenses que estén completamente vacunados. La CDC dijo que los que están completamente vacunados también pueden reanudar esas actividades sin usar máscaras y sin distanciamiento social, excepto cuando así lo requieran las orientaciones comerciales, federales, laborales, estatales, locales, tribales y territoriales. Las nuevas pautas de la CDC se anunciaron en medida que caían los nuevos casos de COVID-19 en los Estados Unidos y como el asesor principal de la Casa Blanca, Andy Slavitt, dijo en un comunicado que el número de muertes por COVID-19 ha caído al punto más bajo desde abril de 2020. Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.